Buenas tardes para todos. El día de hoy empezamos la gran sesión, continuando con las infecciones perinatales. De quien les habla Stephanie Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre citomegalovirus. La tutora para esta charla es la doctora Lady Guzmán, ginecóloga y obstetra de la Universidad de Cartagena, especialista en medicina materno-fetal de la FUCS y cirugía fetal uterina de Querétaro, México. El orden de nuestra conferencia de hoy, vamos a hablar un poco sobre introducción, epidemiología, mecanismo o forma de transmisión, manifestaciones clínicas, patogenia, diagnóstico de la infección materna y fetal y tratamiento, finalmente con prevención y unas conclusiones. En cuanto a la introducción, el virus del citomegalovirus, el citomegalovirus humano, o también conocido como herpes virus humano tipo 5, es un virus tipo ADN que pertenece a la familia Herpesviridae, subfamilia beta Herpesviridae, y se considera que es el virus de mayor tamaño y de mayor peso molecular de esta subfamilia. Tiene como único huésped al hombre. Se considera que es la causa más común de infecciones congénitas y es la principal causa no genética de hipoacusia neurosensorial. Se puede hospedar en cualquier tipo de célula, sin embargo, tiene una gran afinidad por lo que son monocitos, macrófagos y células endoteliales, y al permanecer latente, su preferencia es por los monocitos. Su diseminación es hematógena y la replicación se da principalmente en órganos como el hígado y el vaso. Hablando un poco sobre la epidemiología, la prevalencia en la población global es de aproximadamente el 83%, en la población materna del 86%, y las infecciones congénitas alcanzan entre un 0.2 a 2%. En países de altos ingresos, que tienen una seroprevalencia entre el 50 y el 70% en Estados Unidos y países de Europa, la prevalencia de infección congénita tiende a ser baja, no, llega máximo al 4%. Sin embargo, en países de ingresos medios e ingresos bajos, en los que se evidencia una seroprevalencia más alta, también la prevalencia de infecciones congénitas lo es. Para Colombia, la seroprevalencia alcanza hasta un 98% y una prevalencia de infección congénita casi que del 9%. Sin embargo, a pesar de que la prevalencia en estos países desarrollados no es tan alta, se considera que es la principal causa de malformaciones congénitas de origen infeccioso. Además, se ha visto que el 10% del total de los casos de parálisis cerebral son secundarios a infecciones por citomegalovirus, y un 21% de los casos secundarios también produce hipoacusia neurosensorial. Esta tasa o este porcentaje, 21%, puede llegar incluso hasta el 25-26% si tenemos en cuenta los niños que cursan con una hipoacusia tardía hasta los 4 años de edad. En cuanto a la transmisión, es un virus que puede estar presente en cualquier secreción corporal: saliva, semen, secreción cervical, orina, sangre y secreciones nasofaríngeas. Por lo tanto, la vía de transmisión va a ser el contacto directo. En cuanto al feto y al neonato, la transmisión puede ser de dos tipos: una transmisión primaria, una transmisión secundaria. La transmisión primaria básicamente hace referencia a la transmisión de la viremia transplacentaria que ocurre durante la gestación, y la transmisión secundaria es la que sufre el neonato, ya sea al momento del paso por el canal del parto o durante la lactancia materna. Sin embargo, no se han visto casos de secuelas a largo plazo en infecciones postnatales. El periodo de incubación de este virus es de 28 a 60 días, con un promedio de 40 días. Debemos reconocer que hay dos tipos de infecciones: una infección primaria y una infección no primaria. La infección primaria vamos a determinarla o a definirla como aquella infección en la cual la paciente tiene una seroconversión, previamente no tenía anticuerpos IgG positivo y lo hace por primera vez. Tiene una prevalencia del 1 al 4% en mujeres de edad fértil. Su principal forma de transmisión puede ser sexual o por contacto con niños menores de 3 años, incluyendo lo que son guarderías, personal de salud y hogares de paso de cuidado de niños. El riesgo de transmisión intrauterina o vertical llega incluso hasta el 40%. Y por otro lado, la infección no primaria puede hacer referencia a dos casos: a la reactivación de este virus que ya está presente o a la reinfección por otra cepa.
La prevalencia aún no está bien definida, sin embargo, en Estados Unidos se han realizado estudios en donde indican que más o menos el 10% de las mujeres cada año presentan una infección no primaria. Igualmente, el riesgo de infección la han descrito es mucho más bajo en comparación con la infección primaria, pero hay algunos autores que describen que no es muy clara realmente esa tasa de transmisión. Esta tabla es muy bonita porque nos trae esa referencia de lo que les acabo de decir. Nos indica que entre un 50 y 100% de las infecciones congénitas son secundarias a una infección no primaria en países con baja, intermedia o alta seroprevalencia. Entonces, acá se hizo un estudio en 3 países, Francia, Finlandia y Brasil, cada uno con una prevalencia. Vemos que la más baja de todas es en Francia, va aumentando Finlandia y la más alta de todos es Brasil, y asimismo se comporta la proporción de casos por infección congénita. Vemos que a mayor seroprevalencia, a mayor número de casos de infección congénita. En cuanto a la gráfica de riesgo de infección fetal y el riesgo de secuelas a largo plazo, vemos que va a haber una relación con la edad gestacional. Con relación al riesgo de la infección materno-fetal, entre más tardía sea adquirida esa primoinfección, mayor va a ser el riesgo de que haya una transmisión vertical. Entonces, es creciente. Sin embargo, pasa lo contrario con la probabilidad o el riesgo de secuelas a largo plazo en los niños. Va decreciendo. Este estudio realizado en el año 2020 es un metaanálisis que agrupó varios estudios de cohorte en donde evaluaban la tasa de transmisión vertical y el riesgo de lesiones a largo plazo, fetales y neonatales, y lo que evidenciaron es lo que acabamos de ver, que a mayor edad gestacional se aumenta el riesgo de transmisión vertical. Sin embargo, con el aumento de la edad gestacional, entre más tardía se adquiría esa infección, se disminuye el riesgo de lesiones en el feto recién nacido, el riesgo de secuelas, incluso si no conocemos la transmisión vertical, también se disminuye. En conclusión, la transmisión vertical tras la infección materna primaria por citomegalovirus aumenta con el avance del embarazo a partir del periodo previo a la concepción. Sin embargo, las alteraciones fetales graves son poco frecuentes tras la infección en el primer trimestre de la gestación. Para describir la historia natural de la primoinfección, anteriormente los estudios nos clasificaban a los recién nacidos en sintomáticos y no sintomáticos. Se incluían una serie de manifestaciones, fueran síntomas clínicos o anomalías biológicas. Sin embargo, dentro de los síntomas clínicos no se incluía la hipoacusia neurosensorial. Entonces, al no incluir la hipoacusia neurosensorial, esta es la gráfica o el algoritmo que básicamente todos los artículos nos describen, en donde el 87% de los niños son asintomáticos. De ellos, un 86% no presentan secuelas y un 13% presentan alguna secuela, en este caso la hipoacusia neurosensorial. Solo un 12% considerados sintomáticos, de los cuales el 4% fallecen y el resto sobreviven, pero hasta el 50%, 58% de los niños pueden desarrollar alguna secuela. Lo que hicieron posteriormente fue estos niños de la hipoacusia neurosensorial agruparlos en los sintomáticos, y eso hizo que este porcentaje de sintomáticos pasara de 12 a 20%. En cuanto a los síntomas maternos, generalmente son asintomáticas las pacientes, hasta el 95% de las pacientes. Solo un 5% de ellas presentan síntomas, pero son inespecíficos. Lo que más se ha descrito es un síndrome similar a una mononucleosis. Entonces se va a manifestar con fiebre de 2 a 3 semanas, faringitis, aparición de linfadenopatías, poliartritis, y ya en casos más severos pues pueden aparecer miocarditis, neumonitis, hepatitis, retinitis y meningoencefalitis. Pueden haber también alteración en las pruebas biológicas. Podemos encontrar una leucocitosis con predominio de linfocitos y elevación de aminotransferasas, que sabemos que no son específicas pues solo de la enfermedad. En cuanto a la inmunidad pasiva que se adquiere, vamos a ver cómo se adquiere esa inmunidad pasiva a través de unos anticuerpos maternos que van a atravesar esa interfaz materno-fetal. Sin embargo, esos mismos anticuerpos son los que pueden favorecer la transmisión vertical. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante la formación de un complejo IgG-virión
y van a atravesar esta interfaz a través de un receptor FC neonatal que se encuentra expresado en el sinsitio trofoblast. Dependiendo del tipo de anticuerpo IgG que lleve este complejo, pues va a ser el resultado de infección fetal o no infección. Si este complejo se acompaña de un anticuerpo de alta avidez, va a ser neutralizado, el virus va a ser neutralizado por los macrófagos y no se va a producir infección, sino por el contrario, una inmunización pasiva. Sin embargo, si son anticuerpos de baja avidez, el virus fácilmente va a escapar de los macrófagos y nos va a desencadenar la infección fetal. Por eso es tan importante el momento de la infección materna, porque recordemos que los anticuerpos de baja avidez pueden permanecer de 3 a 4 semanas presentes en sangre. En cuanto a la patogenia, en una gestación normal, lo que ocurre para mantener un adecuado flujo sanguíneo es que el sitio trofoblasto extravelloso modifica las arterias espirales a través de un proceso de proliferación, migración e invasión a la decidua. Sin embargo, cuando tenemos una infección por citomegalovirus, este proceso no es posible y finalmente se nos va a afectar lo que es el flujo sanguíneo, nos desencadena una insuficiencia placentaria que lleva a diferentes eventos. Si se presenta de forma temprana, pérdidas gestacionales, pero si lo hace de forma tardía, podemos encontrar RCI, muerte fetal e incluso se ha asociado con la patogenia de la polimicrogitis. Para el diagnóstico de la infección materna, el gold estándar va a ser la serología, la evidencia de la seroconversión en pacientes que previamente estaban negativas. Sin embargo, es difícil encontrar estos casos porque no acostumbramos a hacer tamizajes para citomegalovirus en el periodo preconcepcional. Entonces, en esos casos en los que no logramos demostrar esa seroconversión, combinamos los IgG, los IgM y los IgG de avidez que más adelante vamos a ver. Los anticuerpos IgG son anticuerpos que van a permanecer de por vida a nivel sérico, incluso en bajas concentraciones. El rendimiento de esta prueba es una sensibilidad casi, incluso del 100%, al igual que la especificidad. Sin embargo, tiene una baja concordancia. Por lo tanto, no lo podemos comparar con diferentes pruebas comerciales. En cuanto a los anticuerpos IgM, van a estar presentes en sangre desde el 7º día después de la infección primaria. Alcanzan su pico máximo 2 a 3 semanas después de la primoinfección. Ellos posteriormente van a sufrir un descenso y hasta que se vuelven indetectables. Sin embargo, podemos tener 3 situaciones en las cuales estos IgM van a permanecer positivos sin tener una infección primaria. ¿Cuáles van a ser esas situaciones? En primer lugar, saber que los títulos van a estar elevados durante 3 meses de forma fisiológica, pero que pueden permanecer presentes en bajas concentraciones hasta por 18 meses. El segundo evento, si tenemos una reactivación o reinfección por otra cepa, o si tenemos una reactividad cruzada, unos falsos positivos con otros virus como el parvovirus B19, el virus del Epstein-Barr o enfermedades autoinmunes, principalmente es estudiado en el eritematoso sistema. El rendimiento de la IgM, tenemos que tiene una concordancia del 84 al 95%, una sensibilidad que va del 80 al 100%, sin embargo, miremos cómo su especificidad puede llegar a ser baja del 60%. Y entender también que el resultado negativo de una IgM no me descarta una infección primaria, porque se ha encontrado que hasta un 56% de los casos de esas pacientes que tienen una PCR positiva de líquido amniótico tienen una IgM negativa. En cuanto a la IgG de avidez, vamos a ver que este nos va a medir la fuerza con la que ese anticuerpo IgG se une al antígeno del citomegalovirus. Nos sirve para diferenciar entre una infección primaria y una infección no primaria. Tiene un rendimiento que nos evidencia una concordancia que va del 80 al 100%, una sensibilidad del 82 al 100% y una alta especificidad entre el 90 y el 100%. Cuando realizamos esta prueba podemos tener 3 resultados. Un primer resultado en donde tenemos un porcentaje de avidez de menos del 40%, lo cual lo interpretamos como una baja avidez y podemos tener una tasa de transmisión hasta del 30%. ¿Qué nos está indicando esto? Que la primoinfección ocurrió hace menos de 12 semanas. Podemos tener un resultado intermedio con un porcentaje del 40 al 60%. La tasa de transmisión en estos casos he visto que hasta es del 5%. Sin embargo, esta prueba no nos define, la consideramos indeterminada y debemos hacer estudios adicionales. Y finalmente, si tenemos una IgG de avidez mayor a 60,
se considera alta avidez, en donde no hay riesgo de transmisión y se considera que es una infección que se ha adquirido hace más de 12 semanas. Podemos tener casos en los que tenemos un test de avidez indeterminado en el primer trimestre. En estos casos lo que hacemos es una PCR sanguínea materna, la cual, si es negativa, nos va a descartar la infección primaria con una sensibilidad del 80%, pero si es positiva, nos está indicando que hay un alto riesgo de transmisión vértica. También podemos tener situaciones en las que el test de avidez sale falsamente bajo en infecciones antiguas, y esto se da porque ya en ese momento los niveles o las concentraciones de esos anticuerpos son más bajas, o por el contrario, falsamente elevadas, pues porque la seroconversión ha sido reciente y tenemos altas concentraciones de los anticuerpos. Este es un algoritmo que nos simplifica, nos resume los 4 perfiles que podemos encontrarnos de resultado de los IgG-IgM. Un primer resultado con una IgG positiva con IgM negativa, que nos está indicando que es una infección antigua. Podemos continuar el control prenatal sin problema, con normalidad. El segundo resultado, en donde tenemos una IgG positiva, IgM positiva, y tenemos que diferenciar entre una infección primaria de una reactivación o reinfección, y aquí es donde vamos a utilizar el test de avidez. Nos va a dar los resultados que ya describimos, y si tenemos un resultado intermedio, ya sabemos que tenemos que hacer una PCR sanguínea. Si tenemos una avidez alta, consideramos que es una infección antigua, continuamos control prenatal con normalidad. Sin embargo, si es baja, es una infección primaria y esta paciente debe someterse a una serie de estudios que son la ultrasonografía, aplicar la amniocentesis, que es el gold estándar para el diagnóstico de la infección fetal, considerar incluso el tratamiento que aún no ha sido descrito con buena calidad de evidencia con varaciclovir, y estudios de la PCR en origen del recién nacido. El tercer perfil, una IgG negativa con IgM positiva, en donde debemos diferenciar si estamos frente a una infección precoz o si es una IgM, un falso positivo. ¿Cómo la diferenciamos? Repitiendo esta IgG 3 a 4 semanas, y si evidenciamos seroconversión, estamos frente a una infección reciente, pero si persiste negativa, estamos frente a un falso positivo. Si tenemos ambos anticuerpos negativos, es una paciente que nunca ha estado expuesta al virus y hay que darle recomendaciones sobre el cuidado para evitar la transmisión. Entonces, ¿cuándo debemos realizar el cribado? Se ha visto que las infecciones que se adquieren en el segundo y tercer trimestre pues no producen secuelas a largo plazo, por lo tanto se recomienda que sea antes de las 15 semanas y un promedio entre las 11 y las 14 semanas. Para el diagnóstico de la infección materna no primaria, el diagnóstico se ha considerado que es difícil, incluso no tenemos aún herramientas serológicas o virológicas comprobadas para este diagnóstico secundario, y se ha visto que menos del 10% de las pacientes que cursan con una infección no primaria van a positivizar la IgM. La serología se considera que no es útil y es engañosa, como lo vemos aquí, solamente un 6% de esas pacientes pueden tener IgEs elevadas e IgMs elevadas. Se ha estudiado con una mejor evidencia la PCR en sangre, orina o saliva, sin embargo, también es baja esa positivización. Este estudio que les traigo buscaba evaluar la viabilidad de la detección serológica de la IgG y la IgM en mujeres embarazadas. Ellos hicieron un estudio en 11.753 mujeres que tenían recién nacidos con o sin infección por citomegalovirus. Aquí el primer problema es que esta población, vemos que la población sin citomegalovirus es muy grande. Solamente se tuvieron 8 casos de fetos con infección, y lo que resultó es que no se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los anticuerpos IgG e IgM entre el grupo de infección fetal o sin infección fetal. Lo otro que se buscó fue el punto de corte de la IgM. Ellos la determinaron en 7.8, un punto alto. Para ese 7.8, una sensibilidad de más o menos el 61% y una especificidad que llegaba al 95-96%, con un área bajo la curva de 0,71, lo cual nos indica que es moderadamente eficaz. En conclusión, la IgM de título alto es un predictor de infección reciente por citomegalovirus, a pesar de su sensibilidad relativamente baja.
En cuanto al diagnóstico de la infección fetal, la podemos llegar a diagnosticar en dos posibles casos. Uno de ellos es la detección primaria materna, que como decimos es difícil realizarla, que lo hacemos por sintomatología o evidencia de seroconversión, o la evidencia, el hallazgo de alteraciones ecográficas sugestivas de infección fetal. Ya sabemos que solo un tercio de las pacientes desarrollan síntomas, son inespecíficos y puede ser más frecuente que hayan alteraciones biológicas, pero tampoco son específicas. Los hallazgos ecográficos, si no son guiados, también pueden llegar a ser sutiles y burdos, y la sensibilidad serológica universal es baja. El gol estándar para el diagnóstico de la infección fetal, entonces, va a ser la detección del ADN por PCR, la PCR de citomegalovirus, con una especificidad y un valor predictivo negativo del 93% y una sensibilidad del 100%. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar esa amniocentesis para la PCR? Estudios preliminares que describían hacerla a partir de la semana 21 y esperar al menos 6 semanas. Sin embargo, se encontraron casos, más o menos un 5 a 10% habían casos falsos negativos, porque se encontró que había una transmisión tardía. Entonces, recientemente se describió que podemos programar esta amniocentesis 8 semanas después de la preinfección para tratar de disminuir ese caso de falsos negativos, y la podemos hacer de forma temprana, incluso desde las 17 semanas de gestación. Acá vemos cómo el realizar esa amniocentesis precoz entre las 17 y las 20.6 semanas nos puede llegar a incrementar la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo de la prueba. Una vez diagnosticado por amniocentesis, yo ya confirmé mi infección fetal, y debemos realizar el seguimiento ecográfico cada 2 a 3 semanas. En este estudio se buscó evaluar las concentraciones de la carga viral del citomegalovirus en el líquido amniótico en un grupo de neonatos y fetos que no estaban severamente sintomáticos comparado con fetos que estaban severamente sintomáticos, para lograr diferenciar si esa carga viral en el líquido amniótico se asociaba con el pronóstico y la gravedad de la enfermedad. Se encontró la mediana de la carga viral en todo el grupo, en toda la población, de 5.6 logaritmos. En el grupo de los sintomáticos no severos, de 4.8, y los severamente sintomáticos, 5.6 logaritmos. Sin embargo, al aplicar la prueba de Mann-Whitney, se obtiene una P de 0,27, que no es significativamente estadística, no tiene una significancia estadística. En conclusión, la carga viral del citomegalovirus en líquido amniótico no se correlaciona con la gravedad de la infección congénita por el virus, y es poco probable que sea útil para el tratamiento de la infección congénita. En cuanto al ultrasonido, cuando lo realizamos de forma rutinaria y no tenemos sospecha de la infección, tiene una sensibilidad del 35%. Sin embargo, cuando ya tenemos una infección confirmada por serología o amniocentesis, llega a tener una sensibilidad del 95% y un valor predictivo negativo del 96%. Se considera que es preferible de manera transvaginal, porque nos brinda una mejor resolución del parénquima y de la formación cortical, y para esos casos de las anomalías corticales que no se logran detectar en la ultrasonografía, se realizará resonancia magnética. Este algoritmo nos evidencia entonces los resultados de la amniocentesis y los hallazgos ecográficos. Vemos como una amniocentesis negativa no nos da probabilidad de que hayan síntomas o secuelas severas a largo plazo. Ya con esta amniocentesis positiva tenemos que un 19% de los niños va a tener síntomas severos, y un 16% pueden desarrollar la hipoacusia o alteración en el neurodesarrollo. Como sabemos, se les hacen imágenes de seguimiento. Si están normales, hay un 6.5% de probabilidad de hacer alteración, hipoacusia, o 3.1% de tener alteraciones en el neurodesarrollo, lo cual incrementa pues si hay hallazgos anormales. ¿Cómo entender esos hallazgos que se presentan en el feto? Entonces, la placenta va a ser el sitio que nos va a servir o de barrera o de reservorio para la infección fetal. Cuando esa placenta no logra contener la infección, lo que ocurre es que pues se vuelve un reservorio, y más o menos entre 3 y 8 semanas después de la viremia se da una placentitis que nos lleva a un crecimiento de la placenta, una placentomegalia,
que puede cursar con o sin calcificaciones, como lo vemos en las imágenes. Va a haber la aparición de unas manifestaciones tempranas. Cuando hay invasión renal, aparece una nefritis que nos puede conllevar a un oligohidramnios transitorio y un aspecto hiperecogénico de los riñones. Y si hay una alteración a nivel intestinal o gastrointestinal, la enterocolitis viral es la más frecuente, que se va a manifestar como un intestino hiperecogénico secundario a un ilio meconial o perforación intestinal con peritonitis meconial. De los hallazgos extracerebrales, los más frecuentes son el intestino hiperecogénico y el RCIU. Y aquí en esta imagen observamos el intestino hiperecogénico. De forma tardía pueden aparecer los hallazgos de enfermedad sistémica, hepatoesplenomegalia y ascitis son los más frecuentes, que pueden cursar con calcificaciones, incluso pueden haber calcificaciones a nivel pulmonar, o una cardiomiopatía que se expresa con una cardiomegalia con calcificaciones punteadas. Y acá observamos la hepatomegalia y la esplenomegalia, la cual se ha descrito que puede comprimir la burbuja gástrica o desviarla hacia el centro. Acá vemos con mejor resolución las imágenes que les mostré en la anterior diapositiva, la hepatomegalia, la esplenomegalia, el intestino hiperecogénico y la placentomegalia. Acá tenemos dos imágenes de lo que fue la evidencia de ascitis y un intestino hiperecogénico en un feto con infección congénita. Los hallazgos del sistema nervioso central pueden ser severos o no severos. Dentro de los severos y de peor pronóstico tenemos una ventriculomegalia de más de 15 milímetros, una hiperecogenicidad periventricular, microcefalia, cisterna magna de más de 8 milímetros, hipoplasia del vérmix y porencefalia. Y vemos aquí en la tabla, entonces, en orden descendente, cuáles van a ser esos hallazgos ecográficos que se encuentran con mayor frecuencia. Las calcificaciones cerebrales, la microcefalia, ya describíamos los extracerebrales y lo que es la ventriculomegalia cerebral. En esta imagen vemos entonces los dos hallazgos más frecuentes, que son la ventriculomegalia y la microcefalia. Se ha escrito que la microcefalia es la de peor pronóstico. Hasta un 95% de los niños con microcefalia pues van a desarrollar secuelas severas a nivel del neurodesarrollo, y la ventriculomegalia se ha descrito que el 5% del total de casos son secundarios a un origen infeccioso. En cuanto al tratamiento, lo que hacemos es tratar de prevenir la infección fetal. Se han estudiado dos medicamentos, la inmunización pasiva con la inmunoglobulina hiperinmune y los antivirales. De estos, el que digamos más evidencia tiene hasta el momento son los antivirales, o que se están utilizando en algunos pacientes. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de los primeros? Nos va a favorecer la presencia de anticuerpos neutralizantes, o sea, anticuerpos de alta avidez. Se hizo un estudio de cohorte en pacientes en las que se les administró una dosis de 100 unidades por kilo mensual de esta inmunoglobulina, y se evidenció un descenso de la tasa de transmisión del 40 al 16%. Sin embargo, estudios posteriores no soportan esta evidencia. En cuanto a los antivirales, lo que hacen es una inhibición de la síntesis del ADN. Se ha visto que el de mayor eficacia es el ganciclovir y el valganciclovir. Sin embargo, son altamente teratogénicos y son considerados categoría C por la FDA. La alternativa de manejo entonces va a ser el aciclovir y el valaciclovir, son categoría B. Sin embargo, tienen una eficacia menor para la inhibición de la síntesis del ADN del virus, y se deben utilizar en dosis altas de 8 gramos al día aproximadamente. Este estudio, en el cual se buscaba analizar o comparar ese grupo con inmunoglobulina hiperinmune versus un placebo, se hizo un ensayo doble ciego controlado con placebo. Se hizo en 124 gestantes y se administró la inmunoglobulina 6 semanas después de la primoinfección. ¿Qué se encontró? Que en el grupo de las pacientes, que fueron 61 a las que se les administró la globulina, hubo una tasa de transmisión del 30%, comparado con las pacientes que recibieron placebo de 44%. Hay una diferencia de 14 puntos porcentuales, sin embargo, con una P no significativa. En esta tabla se describe las concentraciones las concentraciones virales
en las diferentes secreciones en los fetos y en los neonatos, en el feto, en el líquido amniótico, en el neonato, lo que fue sangre y en orina. Lo importante aquí es que en ninguno de los dos grupos se encontró una diferencia significativa en las concentraciones del virus. En conclusión, no se demostró reducción significativa en la tasa de transmisión de la infección congénita por citomegalovirus entre el grupo de intervención versus placebo, y lo que ellos indican es que se deben realizar estudios más grandes, por lo menos con 3 veces la población que ellos hicieron, para tratar de demostrar que sí hay una diferencia significativa en esos 14 puntos que ellos encontraron. En esta tabla se resumen los artículos que hasta el momento se han publicado en la literatura sobre la inmunoglobulina hiperinmune, el que les describí primero de Nigro y colaboradores, y también hay uno posterior en 2019 donde también tuvo una reducción significativa de esa tasa de transmisión. Sin embargo, son estudios de cohorte y los ensayos clínicos no han logrado tener esa misma evidencia. En cuanto al valaciclovir, se hizo un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo igualmente entre 2015 y 2018 en una población de 100 gestantes que tuvieron primoinfección o en el primer trimestre o en el periodo periconcepcional. ¿Cuál fue la intervención? La administración de 8 gramos diarios de valaciclovir. ¿Qué se encontró en estas pacientes? Al evaluar la población general, sí hubo una diferencia significativa en la tasa de transmisión entre el grupo placebo y grupo intervención. Miren cómo es del 11% en el grupo de intervención y del 30% en el grupo placebo, con un odds ratio de 0.29. También hubo una diferencia significativa en el grupo de pacientes que adquirieron la infección en el primer trimestre, pero no se logró este resultado en las pacientes con primoinfección periconcepcional. En conclusión, se demostró la eficacia del valaciclovir en prevención de transmisión vertical de citomegalovirus tras infección primaria en el primer trimestre, y consideran que en combinación de un tamizaje adecuado puede ser una adecuada estrategia para disminuir la morbilidad neonatal por citomegalovirus a corto y largo plazo. Este algoritmo nos resume todo lo que hemos hablado hasta el momento. Cuando diagnosticamos una infección primaria en el primer trimestre, sabemos que hay un 40% de riesgo de transmisión. Aquí ellos consideran que podríamos iniciar el valaciclovir, 6 a 8 semanas después hacer la amniocentesis, a partir de las 17 semanas incluso, y tenemos dos posibles resultados. Una amniocentesis negativa, una PCR negativa, en donde podemos suspender el valaciclovir y se continúa el manejo expectante. O una PCR positiva, en donde deberíamos continuar el valaciclovir, hacer seguimiento ecográfico, resonancia magnética a partir de la semana 27 a 33, y según los hallazgos que tengamos, considerar el manejo expectante, o si por el contrario tenemos síntomas severos, considerar la terminación de la gestación. En cuanto a la prevención de la infección materna, hasta el momento no existe una vacuna que esté autorizada para la prevención de la misma. ¿Por qué se da esto? Porque el virus es grande y complejo, como lo decíamos al comienzo de la charla. Se ha estudiado que tiene aproximadamente 20 veces el material genético del VIH. Por lo tanto, ¿a qué se dedica él? A interactuar y a evadir el sistema inmune de su huésped. Se han estudiado diferentes combinaciones de vacunas. Una de ellas contenía la glicoproteína B, que la hablamos al comienzo, y el adyuvante MF59, que ha sido utilizado en muchas vacunas contra la influenza, y lo que vieron es que tenía una eficacia del 40 al 50%, o sea, no es alta. ¿Cuál fue la razón de esto? Pues que encontraron que los niveles de anticuerpos van a disminuir rápidamente con el tiempo. Otro ensayo doble ciego controlado en fase inicial sí evidenció una disminución notable y significativa en la tasa de vacunados y no vacunados. Sin embargo, pues hasta el momento no hay una vacuna eficaz y segura para las embarazadas. Un estudio en Francia nos demostró que las mujeres seronegativas en la primera gestación, que tienen una nueva gestación en los siguientes 2 años, tienen 20 veces más riesgo de contraer, de tener una primoinfección, y hasta 5 veces más riesgo de que tengan secuelas severas en esos recién nacidos, comparado pues con el primer hijo. Nuestra guía colombiana de práctica clínica del año 2013, ¿qué recomendaciones nos da? En mujeres con embarazo de curso normal sin factores de riesgo, no se considera necesario el tamizaje contra el citomegalovirus.
Y lo otro es que básicamente el lavado de manos sigue siendo esa medida de prevención que utilizamos, al igual que en todas las enfermedades infectocontagiosas. Finalmente, nuestras conclusiones: no está recomendado el cribado de rutina. Este se realiza ante sospecha clínica de infección materna primaria o hallazgo ecográfico sugestivo de infección fetal. El riesgo de transmisión vertical es mayor entre más tardía sea la primoinfección materna. Sin embargo, ocurre lo contrario con el riesgo de secuelas a largo plazo en los niños. El gol estándar para diagnóstico de infección materna primaria es la evidencia de cero conversión. Sin embargo, en caso de no lograrlo, el test de avidez tiene un alto rendimiento para confirmar o descartar la infección. El pronóstico de las secuelas a largo plazo del recién nacido está asociado a diferentes factores, entre ellos la severidad de los hallazgos ecográficos, siendo la microcefalia uno de los más frecuentes. No se ha aprobado un tratamiento seguro y eficaz para prevenir la transmisión vertical del virus, y la higiene de manos continúa siendo el pilar para la prevención primaria de la infección. Nos disminuye, pero no nos elimina el riesgo. Muchas gracias. Doctora Lady. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, excelente presentación, doctora. La verdad es una revisión muy completa. Me parece que ha sido pues, clara. Hola, doctora Lady. Saber, sí, ¿Cómo bueno, está? Ahí me escuchan, ¿sí? ¿Me escuchan? No la escuchamos. ¿No me escuchan? No la escuchamos, doctora. A ver, ¿ahí me escuchan? Que ya le cubierto. ¿Sí? Pero no sé si es de ella o parece que es de ella. Doctora, ¿usted nos escucha bien? Ella nos escucha bien porque ya habla. Sí, pero es que tampoco se escucha. Pero parece que estuvieron. ¿Dónde? No, igual. Hola, doctora, nuevamente, ¿puede hablar? Yo parece que no tuvieron. No, Doctora Lady. Cámbiale el altavoz. Otra vez habla. Pero eso es como no. Doctora Lady, ¿nos escucha? En altavoz, bebé. Doctora Lady. ¿Se altavoz del computador? Sí, por eso no se escucha ya. No se oye señalado. Entonces, Ahí llego. porque esto pues ya tiene mucho es como el sonido del pero es que ya me di cuenta que puede funcionar a ver por allá que tal le vean en la cámara. Ya me di cuenta. Ya estoy como en altavoz. Espérame un segundo. Listo, a ver. Ya. Doc, si quieres se puede volver a conectar, que ya sí da. Ya. Sí.
No era el altavoz del computador que no estaba dando bien. Sí, señora, por favor. Sí, no, ya se desconectó. Ah, creo que ya. Habla Carla. Hola, profe. Hasta que no sé. ¿Está conectado? Ya. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora, estamos bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, afortunadamente. Bueno, pues quiero felicitar a la doctora Camargo por su excelente presentación. Hizo una muy buena revisión del tema. Y pues lo más importante es que, digamos que se fue bien explícito todo digamos, el tema desde el abordaje materno, fetal, qué tenemos actualmente sobre tratamiento. Y quisiera primero preguntar si queda alguna duda o inquietud en el auditorio, o si no, pues pasar a puntualizar algunos puntos, algunas cositas muy específicas. Aunque creo pues que el resumen que hace la autora y las conclusiones están muy bien. Lo único, pues recordar y sobre todo más para el asesoramiento de la gestante es, pues primero, que hay que hacer mucho énfasis en la prevención, porque como pudieron ver, digamos que tenemos una alta probabilidad de infección, ¿sí? Sobre todo para aquellas pacientes que tienen factores de riesgo, entonces siempre indagar en el control prenatal sobre factores de riesgo asociados, pacientes que sean cuidadores de niños, de infantes, o que tengan en la familia pequeños, pues porque casi que esto es un factor de riesgo importante para la infección. También recordar que la mayoría de los niños o de los bebés pueden nacer con infección y ser asintomáticos, pero no podemos olvidar que hay secuelas a largo plazo. La doctora lo mencionó, que cuando se incluyen esas secuelas a largo plazo en el diagnóstico de infección fetal, pues aumenta esa probabilidad. Sin embargo, sabemos que el 80% nacen asintomáticos, pero pues la principal complicación neurológica o la secuela neurológica a largo plazo es la pérdida auditiva, pues la sordera neurosensorial, que se puede presentar hasta en el 25% de los casos. Ya cuando tenemos, obviamente, infecciones sintomáticas, es aquel niño que nace o el feto que nace o el recién nacido que tiene algún grado de compromiso, pues el riesgo es que hay alta probabilidad de pérdida en el primer periodo, el periodo neonatal, y pues que sí en estos casos el 60-80% van a desarrollar morbilidad en los primeros 2 años de vida severa, sobre todo a nivel neurológico. Con respecto, quería puntualizar algo respecto al diagnóstico fetal, y es que si bien está claro, la doctora lo explicó muy bien, cuáles son los criterios para yo hacer una amniocentesis y irme a buscar infección fetal, pues por PCR, también nos ayuda mucho, aunque pues la doctora mencionó un artículo, hay una revisión que se hizo en el 2016, donde el hacer carga viral en líquido amniótico cuando tenemos compromiso por ecografía nos puede aportar sobre todo para el pronóstico, porque si tenemos cargas virales por encima de 100.000, la probabilidad de compromiso neurológico es muy alta. ¿Y por qué sería importante hacerlo o tenerlo en cuenta al momento del abordaje diagnóstico? Porque, como mostró la doctora, hay unos hallazgos ecográficos que son agudos y otros que van ocurriendo a lo largo que va evolucionando la gestación. Y dentro de estos que van ocurriendo a medida que se desarrolla el embarazo, pues son la afectación de la migración neuronal. Y los hallazgos de alteraciones en la migración neuronal no los hago a la semana 20, se van haciendo mucho más tardíos, 28, 30, 32 semanas, incluso la mayoría aparecen ya finalizando el segundo y el tercer trimestre, y esto le da un muy pobre, digamos que pronóstico neurológico a ese bebé. Y pues nosotros en el país, ustedes saben que tenemos pues normalizado, pues está la norma pues es muy clara en que se debe ofrecer la interrupción del embarazo. Entonces, yo a las 20 semanas puedo ver hallazgos del cerebro que pudieran estar no tan comprometidos, pero yo no puedo garantizar que la evolución hacia un defecto de migración neuronal no se presente. Entonces, en estos casos pudiera ayudar la carga viral como ese
digamos, como prueba de laboratorio que oriente a decirle, sí, mire, la carga viral es alta y es muy probable que tenga un compromiso severo neurológico. Así yo por ecografía no esté viendo todavía esas lesiones de la migración neuronal. La porencefalia, básicamente la porencefalia es una de las más frecuentes. Puede haber esquizencefalia, ¿sí? Y pues la mayoría de las familias quieren saber eso, pues cuál es el riesgo y cuál es ese pronóstico que puedo tener en el caso ya de un feto con diagnóstico prenatal. Respecto al tratamiento, si bien la doctora mencionó estos estudios que avalan el uso del valaciclovir, es muy importante aclarar que si bien la guía colombiana no la tiene, tampoco otras guías a nivel internacional en este momento, a pesar de esa evidencia, la validan. Estoy hablando de la COGNI, de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, está dentro de los protocolos del manejo de citomegalovirus, pero estos estudios, algunos en el mundo, sobre todo los europeos y los españoles, ya lo tienen dentro de sus, digamos, no de sus guías, sino de sus protocolos institucionales por esta evidencia que pues tiene algo de beneficio, ya ha demostrado un beneficio sobre los resultados perinatales. Bueno, quería puntualizar eso específicamente. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio. No, doctora. Bueno, doctora, entonces la felicito y bueno, feliz tarde para todos. Buenas tardes, doctor Milton. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Pues muy buena charla. Me desconecté un poquito en la parte final porque se me fue el internet, pero quería preguntarle a Lady, aprovechando y agradecerle a la vez a Lady la tutoría en este periplo que hemos hecho de infecciones perinatales. Hay un tema que se esbozó en el algoritmo de la parte diagnóstica, que son las pacientes susceptibles, que cada vez tal vez son menos, pero todavía las tenemos en nuestro medio. Stephanie mencionó pues prevención, claro que con ellas hay que hacer prevención. De pronto era para insistir en qué aspectos, digamos, específicos de la parte preventiva en esas pacientes debemos indicarle para poder hacer o evitar, digamos, una infección en embarazo. Y segundo, si hay alguna consideración especial en población de alto riesgo, como es el personal de salud, que recuerdo, Leide, tuvimos una paciente aquí en Cali, en Farallones, que era una instrumentadora quirúrgica que tenía IgG positiva previo a su embarazo y resulta que esta es una reinfección en el embarazo y el feto salió afecto con resultados de pruebas en el bebé positivas para citomegalovirus. En esos grupos que son de alto riesgo, le hace, por ejemplo, médicas o personal de salud que trabajan en instituciones donde sabemos que el citomegalovirus nosocomial, si el seguimiento durante el embarazo debe hacerse de manera distinta o debemos hacer pruebas secuenciales o qué hacer en estos casos con estos grupos. Gracias. Dejo esas dos preguntas. Buenas tardes, doctor Milton. Bueno, respecto a la primera pregunta que hace sobre prevención, doc, pues realmente lo único que tenemos en este momento es el lavado de manos y todos los cuidados que se deben tener de contacto cercano con infantes y con personas que estén sintomáticas o que tengan alguna probabilidad de infección, pues que uno sospeche que haya infección, porque incluso se habla de que por ejemplo, en las familias que cuenten con al menos un pequeño que esté en ese núcleo familiar, pues hay una probabilidad de seroconversión casi que en el primer año. Entonces, el solo tener pequeños que estén yendo a jardín, que salgan, pues pone en riesgo a esa mamá que está en casa o aquellas cuidadoras de niños. Eso es como que creo que entraría también en su segunda pregunta, que sería esa población de alto riesgo. Realmente cuando uno revisa sobre un cambio en el seguimiento o en la vigilancia de sus embarazos, pues no hay nada adicional, ¿sí? No hay nada adicional más que lo que explicaba la doctora de ofrecer todo esto, este estudio que se hace
pues, de inmunoglobulinas en el primer trimestre, pero con una recomendación, o sea, yo pienso que es incluso desde el punto de vista prenatal. Y es que estas pacientes o las que están en el área de la salud o que están en contacto son cuidadores de infantes, idealmente deberían hacerse es toda la evaluación preconcepcional, porque allí sí vamos a saber cuáles son las que están en riesgo y poder dar esa asesoría y esas recomendaciones para un futuro embarazo. Eso ayudaría muchísimo, pero pues también lo mencionaba la doctora, pues desafortunadamente sabemos que nuestra consulta preconcepcional realmente no es muy alta, pero sí se puede hacer educación, pues nosotros como profesionales de salud y pues más ustedes que se están formando como en el área de la ginecobstetricia, de que le estemos incentivando a las mujeres y a quienes encontremos esos factores de riesgo de hacer una valoración preconcepcional, ¿sí? No sé si eso responde a su pregunta. Y gracias, Laili. Sí, muchas gracias. Bueno. Doctor Ángel. Sí, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. muy bien, excelente la charla. Doctora, una pregunta, es que también se me desconectaba por partes. Bueno, indicaciones muy precisas en la amniocentesis es la paciente con primoinfección, ¿no es cierto? Paciente con primoinfección o que de pronto ecográficamente hayan como signos de infección. No sé, en la paciente con reinfección, que se justifica buscar infección en el feto, teniendo en cuenta que la tasa de infección fetal con las reinfecciones son muy bajas. No sé, esa parte no, que se me iba intermitentemente el internet. Entonces, ¿se justificaría o no se justificaría? O dependiendo de, no sé, en esas pacientes con reinfección que se compruebe, por ejemplo, una paciente que ya sepa que tenga de pronto, pero que se encuentren los niveles, se leen los niveles de IgG, pues por su trabajo y por todo eso, ¿se justifica esa paciente en buscar la infección fetal? A ver, Doc, pues hay algo que le mostró la doctora y es que aquellas pacientes que no tenían infección primaria, pues sí tienen un mayor mayor riesgo de compromiso fetal, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo presente. ¿Cuál es la dificultad de pronto que nosotros tenemos? A ver, las guías para hacer amniocentesis es muy claro, o sea, si yo tengo una alta sospecha, hay cero conversión, hay aumentos de los niveles de IgM, aunque también sabemos que no, pues que tienen baja sensibilidad de especificidad, ¿cierto? Siempre es, digamos, apoyarnos en los hallazgos en la ecografía, porque también hay otro factor y es que por eso no hacemos tamizaje, digamos que no se hace un tamizaje universal. ¿Por qué? Pues porque no hay tampoco un tratamiento específico que tengamos en este momento disponible y que o sea, menos de estos pocos estudios que no son aleatorizados y que son pequeños donde ha demostrado algo el valacyclovir. Sí, pero realmente en estos casos donde sí haya una alta sospecha, donde además tenga algo de hallazgos, pues de una seroconversión, de una reinfección, pues se puede optar por hacer la amniocentesis. O sea, sí está claro y creo que son las dos indicaciones claras que son los hallazgos ecográficos, tener seroconversión o una sospecha de una reinfección. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, no sé si... Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Gracias. doctora, a usted por la presentación y bueno, Con feliz esto tarde vamos. para todos. Hasta luego. Feliz